Hola a todos, hoy vamos a comenzar resolviendo el examen de convocatoria de Matemáticas 1 del curso 2019-2020. En el primer ejercicio tenemos una función de una variable real y nos piden estudiar primero la continuidad y la derivabilidad de f en el origen. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ver si el 0 se puede redefinir de modo que pertenezca al dominio. ¿Por qué? Porque inicialmente nosotros tenemos que el dominio de nuestra función f tal y como viene dada es todo r menos el origen. Sin embargo, si estudiamos el límite cuando x tiende a 0 de f de x, que no es otra cosa que el límite cuando x tiende a 0 de la función x cuadrado que multiplica a 1 menos el logaritmo de x al cuadrado, podemos reescribirlo como el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el logaritmo de x cuadrado, todo eso entre 1 partido x cuadrado, y si aplicamos la regla del L'Hopital nos queda que esto no es otra cosa que el límite cuando x tiende a 0 de, precisamente arriba nos va a quedar menos 1 partido por x con un 2, y abajo nos va a quedar precisamente menos 2 partido x al cubo. Por tanto, esto no es otra cosa que el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, que es igual a 0. ¿Eso qué significa? Significa que podemos redefinir f de 0 de modo que valga 0. Y entonces el 0 sí pertenece al dominio de nuestra función f, y además f es continua en x igual a 0, porque lo hemos definido de modo que sea continua. El siguiente punto sería estudiar la derivabilidad en el 0. Para estudiar la derivabilidad, que tenemos que usar siempre la definición. Entonces, para la derivabilidad en el origen usamos siempre la definición, es decir, tenemos que ver si existe f' de 0. ¿Quién es f' de 0? F' de 0 por definición es el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 entre x menos 0, que no es otra cosa que el límite cuando x tiende a 0, como f de 0 vale 0 porque lo hemos definido así, la f de x se nos va a ir un x cuadrado con una x, y nos queda entonces que esto es simplemente x que multiplica a 1 menos el logaritmo de x al cuadrado. Si volvemos a aplicar L'Hopital del mismo modo, nos queda que este límite vuelve a salir 0, y entonces el límite existe, vale 0, luego f es derivable en x igual a 0. Para ver si f es dos veces derivable en el origen, primero tenemos que estudiar qué ocurre con la aplicación derivada. Es decir, ahora ya sabemos que f' de x, ¿quién es? Por un lado, si derivamos cuando la función es distinto de 0, nos queda 2x que multiplica a 1 menos el logaritmo de x al cuadrado menos 2x. Y esto es si la x es distinta de 0. Y por otro lado nos queda que la f' de 0 es 0 justamente cuando la x es igual a 0. Ahora, si queremos estudiar si es dos veces derivable en x igual a 0, tenemos que usar la definición, pero ahora aparecería f' de 0. Claro, esto por definición no es otra cosa que el límite cuando x tiende a 0 de f' de x menos f' de 0
entre x menos 0. Volvemos a tener que f' de 0 vale 0, o sea que aquí nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de, al dividir entre x nos queda aquí dos veces 1 menos el logaritmo de x al cuadrado menos 2. El problema es que este límite de aquí ahora no existe, porque el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de x cuadrado tiende a infinito. Por lo tanto, como este límite sale infinito, no existe, y entonces podemos afirmar que f no es dos veces derivable en el origen, en x igual a 0. ¿Vale? Vamos ahora con el apartado B. En el apartado B nos pedían determinar los extremos locales y globales de f. Hemos visto que f es derivable en todos los puntos, por lo tanto, para calcular los posibles extremos locales y globales, lo único que tenemos que calcular es la derivada igual a 0. Entonces, aquí vamos a imponer f' de x sea igual a 0. Claro, conocemos la expresión de f' de x, en particular, si la x es distinto de 0, tenemos una fórmula para la derivada que no es otra cosa que 2x que multiplica a 1 menos el logaritmo de x cuadrado menos 2x igual a 0. Sacando factor común, nos queda que esto es 2x por menos el logaritmo de x al cuadrado igual a 0. Es decir, esto es 0 si y solo si o bien la x es igual a 0 o bien x es igual a 1. ¿Vale? Estos son nuestros puntos críticos que van a ser los candidatos a extremos relativos. Ahora, ¿cómo determinamos el carácter? Pues usamos el signo de la derivada. Hay que tener en cuenta que este punto de aquí, x igual a 0, no nos vale en esta parte, porque estamos viendo que la x tenía que ser distinto de 0, y entonces x igual a 0 no es candidato. Sin embargo, el punto x igual a 0 vuelve a salir porque ¿cuánto valía f' de 0? F' de 0 valía 0. Entonces eso significa que x igual a 0 era un punto crítico, aunque lo hemos estudiado porque justamente en ese punto f' se anulaba. Para estudiar el signo de derivada, pues simplemente podemos representar, vamos a ponerlo un poquito mejor, podemos representar aquí qué ocurre en los distintos puntos. Tenemos por ejemplo aquí el punto x igual a 0 y aquí el punto x igual a 1. Podemos poner aquí únicamente esto para hacernos una idea visual de lo que está ocurriendo. Y entonces tenemos si x, aquí tenemos x igual a 1. Entonces tenemos si la x es mayor que 1, el logaritmo es positivo, el 2x es positivo, y entonces ¿qué ocurre? Que como esto es negativo, nos queda que la f' de x es negativa, es decir, la función es decreciente. Si estamos entre 0 y 1, entonces tenemos que x cuadrado es menor que 1, entonces el logaritmo es negativo, con este menos es positivo, y como la x está entre 0 y 1 es positivo, por lo tanto tenemos que f' de x es positivo, es decir, la función es creciente. Y a continuación, si la x es menor que 0, el logaritmo sigue siendo positivo hasta que llega al punto. Podríamos poner aquí el menos 1 únicamente para estudiar el signo, pero lo que nos importa es cerca. Aquí cerca tenemos que la función, la f' de x, es menor que 0. Y por lo tanto, como la f' de x es menor que 0, aquí la función es decreciente. ¿Qué tenemos entonces? Ah, claro, es que aquí nos falta que el punto x igual a menos 1, que es otro punto crítico que se me ha olvidado. Y entonces aquí tenemos el x igual a menos 1. Tendríamos aquí entonces este trocito también. Y por lo tanto, tenemos así aquí que la f' de x en este trozo es positiva.
y entonces la función es creciente. ¿Qué hemos conseguido entonces? Tenemos 3 puntos, el x igual a 1, el x igual a 0 y el x igual a menos 1, 0, 1. Por lo tanto, hay máximos en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Y hay mínimos en x igual a 0. Todos estos extremos son extremos relativos. El x igual a 0, si va a ser, aparte de relativo, va a ser absoluto porque es el único mínimo que hay. Y tendríamos que ver entre el x igual a menos 1 y el x igual a 1 cuál de los dos valores es más grande. Sin embargo, como tenemos la función x al cuadrado 1 menos el logaritmo de x al cuadrado, en ambos casos, tanto en x igual a menos 1 como en x igual a 1, tenemos también un máximo absoluto. O sea que ya hemos calculado así tanto los mínimos como los máximos de nuestra función. Vamos ahora con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tiene dos partes independientes, en el que primero queremos calcular el valor de una integral. Bueno, pues para calcular este valor de integral vamos a hacer un cambio de variable. Calculamos entonces nuestra integral, que nos va a quedar la integral entre 0 y 2 de x al cuadrado que multiplica la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado diferencial de x. Para ello vamos a hacer el cambio de variable x igual al seno de t multiplicado por 2 y diferencial de x va a ser entonces 2 veces coseno de t diferencial de t. Como es una integral definida, también tenemos que cambiar el límite de integración y nos queda entonces que si la x es igual a 0, entonces la t tiene que valer 0, y si la x es igual a 2, nos queda entonces que el seno de t tiene que valer 1, es decir que la t tiene que valer pi media. Por lo tanto, esto no es otra cosa que la integral entre 0 y pi media de, en el x cuadrado nos va a quedar aquí 4 seno al cuadrado de t. De este 4 con el 4 al cuadrado nos sale raíz de 4, que es un 2, y nos queda la raíz de 1 menos coseno al cuadrado, perdón, 1 menos seno al cuadrado de t, y todo esto multiplicado por 2 coseno de t diferencial de t. Esto no es otra cosa que la raíz del coseno al cuadrado de t, que es el valor absoluto del coseno de t. Pero como estamos entre 0 y pi medio, el valor absoluto del coseno de t es simplemente el coseno de t porque el coseno es positivo. Por lo tanto, nos queda aquí que esto es 8 veces la integral entre 0 y pi medio del seno al cuadrado de t por el coseno al cuadrado de t diferencial de t. Para calcular esta integral vamos a usar un truco, que es que vamos a escribir esto como 2 veces la integral entre 0 y pi medio. Al meter el 4 escribimos esto como el seno al cuadrado del ángulo doble 2t diferencial de t. Y ahora esto, en vez de hacerlo por parte, lo vamos a descomponer como la integral entre 0 y pi medio de 1 más el coseno del ángulo doble. Como el ángulo doble de 2t es 4t, pues me queda 1 más el coseno de 4t partido por 2 diferencial de t. Todo esto nos queda entonces 2 veces la integral de 1 medio sería t medios, la integral del coseno de 4t sería el seno de 4t, todo eso dividido entre 4 y con este 2 me queda dividido entre 8, y evaluado entre t igual a 0 y t igual a pi medio. Tanto en 0 como en pi medio el seno de 4t, que sería el seno de 2pi o el seno de 0, vale 0, o sea que nos queda simplemente 2 por pi medio entre 2, que sería precisamente pi medio. Exactamente, pi medio. ¿Vale? Y aquí tenemos el valor de nuestra integral. Vale.
El siguiente apartado es independiente y nos piden hallar la región plana acotada por estas curvas de aquí. Entonces, lo primero que podemos hacer es intentar hacer una representación. Es decir, podemos dibujar nuestra región. ¿Qué vamos a tener? Tenemos por un lado una parábola, pero en el eje X, que sería x igual a 2y cuadrado, algo tal que así. Y luego tenemos un valor absoluto, pero en el eje X también. Si tomamos el valor x igual a 1, 1 más valor absoluto de y es igual a 1, nos queda 0, es decir, que en el 1 sabemos que vale 0, y luego aquí tenemos el valor absoluto así. Y esto sería x más valor absoluto de y igual a 1. Es decir, que la región que nos están pidiendo no es otra cosa que esta región que tenemos aquí entre estas dos curvas. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser obtener los puntos de corte. Por simetría podemos fijarnos únicamente en que el área va a ser 2 veces la parte que está arriba. Entonces eso es una cosa que vamos a usar. Entonces vamos a buscar qué ocurre con el punto de corte que tenemos precisamente aquí en azul. Vale. Bueno, pues vamos a hallar ese punto de corte primero. Entonces, para hallar el punto de corte, resolvemos el sistema de ecuaciones. Tendríamos el sistema x igual a 2y cuadrado, y en la parte de arriba estoy quedándome justamente con x igual a 1 menos valor absoluto de y. Lo que pasa que como en esta zona tenemos que el y es positiva, esto no es otra cosa que 1 menos y. Este es el sistema que tengo que resolver, es decir, por igualación nos queda que 2y cuadrado es igual a 1 menos y. O 2y cuadrado más y menos 1 es igual a 0. Aplicando la fórmula de segundo grado nos queda que y es igual a menos 1 más menos. Nos quedaría aquí 3 partido por 2 entre 2, 4. Y de aquí nos salen dos soluciones. Y sub 1 que sería menos 1 menos 3 menos 1. Que esta es menor que 0. Entonces la descartamos porque estamos viendo los valores positivos. Y nos queda una solución y sub 2 que sería menos 1 más 3 que es 2 entre 4, un medio. Que esta sí es positiva. Entonces este es nuestro punto de corte que tenemos. Entonces ya podemos calcular nuestro área. Entonces el área de nuestro recinto por la simetría va a ser 2 veces la integral entre el suelo, que sería 0, y la altura esta que tenemos aquí, que es la altura un medio, de la curva que está por encima. La curva que está por encima es 1 menos y, menos la curva que está por debajo. Y la curva que está por debajo es 2y cuadrado, diferencial de y. Esto es sencillo, es un polinomio, o sea que nos queda 2 veces la integral entre 0 y un medio de... perdón, aquí ya vamos a hacer la cuenta. Aquí nos queda que esto sería y menos y al cuadrado partido por 2 menos 2y al cubo partido por 3. Todo eso entre y igual a 0, y igual a un medio, que nos queda 2 que multiplica a un medio menos un cuarto entre 2 menos 2 por un octavo entre 3. Y al final, haciendo las cuentas, nos queda que esto es justamente 7/12. Y así ya hemos calculado cuánto vale nuestra área y hemos utilizado la simetría para no tener que repetir cuentas. Muy bien. En el tercer problema, vamos con el apartado A. Aquí ya tenemos funciones de varias variables. Entonces el primer ejercicio es un ejercicio teórico en el que queremos utilizar las reglas de cadena para funciones de varias variables. En este caso, en el apartado A, pues comenzamos calculando
como nos piden calcular la parcial de orden 2 primero respecto de s y luego respecto de t, realmente da igual, porque una función de clase C2 es dos veces derivable y el teorema de Schwarz nos dice que el orden en el que hacemos las derivadas cruzadas no importa, pero bueno, hemos decidido por seguir orden, vamos a calcular primero la parcial de f respecto de s, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos que decir que hay un fallo, esto que aparece como st no es r cuadrado más s cuadrado, esta r tiene que ser una t al cuadrado, y esto que es y de st, que es 2rs, tiene que ser también una t, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular nuestra función que depende de s y de t. Y esto no es otra cosa que, aplicando la regla de cadena para funciones varias variables, la parcial de f respecto de x por la parcial de x respecto de s más la parcial de f respecto de y por la parcial de y respecto de s. La parcial de x respecto de s lo podemos calcular. Derivamos respecto de s y nos queda que justamente 2s. Entonces tenemos 2s por la parcial de f respecto de x más la parcial de y respecto de s también lo podemos calcular y nos queda 2t por la parcial de f respecto de y. Ahora, tenemos que volver a derivar. Tengo que calcular la derivada segunda de f respecto de s y respecto de t. Es decir, que esto es, derivamos respecto de t la derivada de f respecto de s. Es decir, como 2s no depende de t, este sale fuera, nos queda 2s por la derivada respecto de t de la parcial de f respecto de x. Más, esto sería un producto, sería 2 veces la parcial de f respecto de y más 2t por la derivada respecto de t de la parcial de f respecto de y. Si a esto, por ejemplo, le llamamos simplemente una función g y esto es una función h, lo que nosotros queremos calcular es la parcial de g respecto de t y la parcial de h respecto de t. Entonces, aquí calculamos por separado sería esas parciales que tenemos aquí. Entonces, ¿qué obtenemos en este caso? Pues nos queda que la parcial de g respecto de t no es otra cosa que, utilizando la regla de cadena, la parcial de g respecto de x por la parcial de x respecto de t más la parcial de g respecto de y por la parcial de y respecto de t. Nos queda entonces la parcial de x respecto de t sería 2t. X ya era la derivada parcial de f con respecto de x, o sea que esto es la derivada segunda de f respecto de x dos veces, más la parcial de y respecto de t es 2s. Y si derivamos la de f respecto de x y ahora respecto de y, nos queda la derivada segunda de f, derivada una vez respecto de x y otra vez respecto de y. Análogamente vamos a calcular la parcial de h respecto de t. H es la derivada de f respecto de y, o sea que aquí nos va a quedar igual regla de cadena, parcial de h respecto de x por la parcial de x respecto de t más la parcial de h respecto de y por la derivada de y respecto de t. ¿Qué nos queda entonces? Derivada de x respecto de t vuelve a ser 2t. La derivada de h es la de f respecto de y, o sea que aquí nos queda derivada segunda de f respecto de y respecto de x más 2s por la derivada segunda de f respecto de y dos veces. Entonces, juntando todo, ¿qué obtenemos? Obtenemos que la derivada segunda de f derivando una vez respecto de s y una vez respecto de t no es otra cosa que 2s. Aquí venía ahora la derivada de g respecto de t, que sería 2t
por la parcial segunda de f respecto de x dos veces, más 2s por parcial segunda de f, una vez respecto de x y una vez respecto de y. Ahora venía un 2 veces la derivada de f respecto de y, y ahora un 2t, y venía la parcial de h respecto de t, que no es otra cosa que 2t por la parcial de f respecto de y respecto de x, más 2s la derivada segunda de f respecto de y al cuadrado. Que si queremos juntarlo todo y ponerlo más o menos bonito, pues nos va a quedar aquí 2s por 2t sería 4st. Aquí viene la parcial segunda de f respecto de x dos veces. Las derivadas cruzadas coinciden porque la función es de clase C2, es dos veces derivable, por lo tanto aquí nos queda 2s cuadrado, que sería 4s cuadrado más 4t cuadrado, que multiplica la parcial segunda de f. Me da igual en qué orden la pongamos, por ejemplo vamos a escribir parcial de x, parcial de y. Y ahora viene más 2t por 2s, vuelve a ser 4st, la derivada segunda de f respecto de y dos veces, y nos queda este término que es más dos veces la derivada de f respecto de y. Y así tenemos calculado esta derivada en función de las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Ahora, en el siguiente ejercicio tenemos que encontrar los extremos relativos a una función de variables dentro de un cierto conjunto. Entonces, este problema, como tiene menores iguales, vamos a tener que distinguirlo entre un problema dentro del interior del conjunto D y un problema en la frontera. Entonces, vamos a comenzar buscando. Bueno, primero vamos a comenzar calculando las cosas que nos vamos a hacer falta. Entonces, comenzamos calculando. Como vamos a tener que calcular las derivadas de orden 1 y de orden 2, pues vamos a escribirlas ya para tenerlas aquí listas. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la parcial de f respecto de x no es otra cosa que 2x que multiplica a 1 menos x al cuadrado menos 2y cuadrado por elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado. La parcial de f respecto de y va a ser 2y que multiplica a 2 menos x cuadrado menos 2y cuadrado por elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado. Ahora vamos con las derivadas de orden 2. Nos queda entonces que la derivada segunda de f respecto de x dos veces, esta ya es un poquito más larga, nos va a quedar aquí dos veces 1 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Ahora viene menos 4x cuadrado que multiplica a 1 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Y ahora viene un menos 4x cuadrado, todo eso que multiplica a elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado. Las derivadas cruzadas, derivada segunda de f respecto de x respecto de y, o al revés, nos va a quedar en este caso menos 4xy que multiplica a 3 menos x cuadrado menos y cuadrado menos 2y cuadrado, perdón, y todo esto por elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado. Y por último, la derivada segunda de f respecto de y dos veces, que va a ser de forma muy similar a esta, dos veces 2 menos x cuadrado menos 2y cuadrado, que multiplica a menos 4y cuadrado por 2 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Y aquí ahora viene un menos 8y cuadrado, todo eso por elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces vamos a tener que resolver varios problemas. Vamos a tener que resolver primero un problema en el que buscamos los extremos en el interior del conjunto D. Un segundo problema en el que buscamos los extremos en x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y un tercer problema que se va a dividir en dos,
que van a ser los extremos en valor absoluto de y igual a x. Decimos que se va a dividir en dos porque esto va a ser, por un lado, hacer y igual a x, y por otro lado, hacer y menos y igual a x. Entonces vamos a tener que estudiar de forma similar cada cosa. En estos casos, en los casos de la igualdad, aquí es donde vamos a usar los multiplicadores de Lagrange. Entonces primero vamos a buscar los extremos en el interior. Y para eso vamos a tener que imponer que el gradiente es igual a 0 y luego que la hessiana ver qué ocurre con los puntos que sacamos. Por eso ya hemos calculado aquí exactamente las cosas que tenemos que resolver. Entonces, primero, vamos con los extremos en el interior del conjunto D. El interior del conjunto D no es otra cosa que los puntos x, y de R2, tales que nuestras desigualdades son estrictas, es decir, x cuadrado más y cuadrado es estrictamente menor que 4 y el valor absoluto de y es estrictamente menor que x. Vale. Entonces, resolvemos gradiente de f de x igual a 0, 0. Esto nos da un sistema que es el sistema dado por un lado tenemos 2x que multiplica a 1 menos x cuadrado menos 2y cuadrado por elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Y por otro lado tenemos el sistema 2y que multiplica a 1 menos x cuadrado, perdón, 2 menos x cuadrado menos 2y cuadrado por elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. De aquí sacamos dos casos, o bien la x igual a 0, que es lo que vamos a llamar el caso y, o bien 1 menos x cuadrado menos 2y cuadrado es igual a 0, que este va a ser el caso y. Bueno, pues vamos a ver cada caso por separado. Primero, caso 1. Tenemos que la x es igual a 0. Entonces sustituimos en la segunda ecuación. Si sustituimos en la segunda ecuación nos queda 2y que multiplica a 2 menos 2y cuadrado por elevado a menos y cuadrado igual a 0. Claro, de aquí que sacamos, sacamos o bien que la y es igual a 0 o que la y es igual a más menos 1. Entonces, de aquí lo que obtenemos son los puntos candidatos a punto crítico, acá en el extremo relativo, son el punto P1 que es el 0, 0, el P2 que es el 0, 1 y el P3 que es el 0 menos 1. Sin embargo, cuando sustituimos aquí para ver si está en el interior de D, vemos que 0 más 0 al cuadrado efectivamente es menos estricto que 4, pero 0 no es menos estricto que 0. Ni 1 es menos estricto que 0. Ni el valor absoluto de menos 1, que es 1, es menos estricto que 0. Es decir, ninguno de estos puntos pertenece al interior de nuestro conjunto D. Por lo tanto, no podemos tenerlos en cuenta. Segundo caso, sería ver qué pasa si 1 menos x cuadrado menos 2y cuadrado es igual a 0. O lo que es lo mismo, si por ejemplo sustituimos x al cuadrado, ¿qué pasa si x al cuadrado es igual a 1 menos 2y cuadrado? Si sustituimos en la expresión de abajo, nos va a quedar entonces la ecuación 2y por elevado a y cuadrado menos 1 igual a 0. Es decir, la y vale 0. Pues claro, si la y vale 0 y sustituimos en la x, nos queda que x cuadrado es igual a 1. Es decir, x es igual a más menos 1. ¿Y de aquí qué sacamos? Sacamos unos puntos que son los puntos S1, que es el punto 1, 0, y S2, que es el punto menos 1, 0. El punto S1 sí está en el interior del conjunto D, pero el punto S2 no cumple que 0 sea menos estricto que menos 1, por lo tanto este punto no está en el interior del conjunto D. Pero bueno, de este modo hemos conseguido un primer candidato a extremo relativo, que es el punto S1. Ahora tenemos que averiguar qué carácter tiene S1, si es un punto de silla, si es un mínimo, si es un máximo, y para ello vamos a calcular la matriz hessiana.
Con la matriz hessiana ya hemos calculado aquí la derivada de orden 2. Vamos a tener que sustituir en esta matriz hessiana el punto 1, 0. Entonces, para determinar el carácter, lo que hacemos es que sustituimos en la matriz hessiana h de f el punto S1, que eso sería h de f del punto, que en este caso es el punto 1, 0. Nos va a quedar entonces la matriz menos 4 elevado a menos 4, aquí 0 y aquí nos queda 2 elevado, a menos 4 no, a menos 1 y aquí a menos 1. Y entonces tenemos para esta matriz, si estudiamos los menores, el menor delta sub 1 es negativo, menos 4 elevado a menos 1, y el menor delta 2, que es el determinante, es también negativo. Como los dos menores son negativos, ¿qué podemos afirmar? Que en el punto S sub 1, que era el punto 1, 0, hay un punto de silla. Es decir, no tenemos ni un máximo ni un mínimo. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que estudiar qué ocurre del mismo modo con el resto de extremos relativos. Y entonces ahora vamos a empezar con las restricciones. Es decir, vamos a estudiar primero qué ocurre con los extremos en x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Para ello, lo que estamos haciendo es tomar una restricción que es g sub 1 de xy. La tenemos que tener igual a 0, pues pasamos el menos 4, el 4 para la izquierda como menos 4 y nos quedaría x cuadrado más y cuadrado menos 4, ¿vale? Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser construir los multiplicadores de Lagrange, que necesitamos una función auxiliar o función lagrangiana. Entonces, construimos la función L1, que depende de x, de y y de un nuevo parámetro que es el parámetro lambda. Que esto va a ser la función f de xy original más lambda por la restricción. Es decir, no es otra cosa que la función f era x cuadrado más 2y cuadrado por elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado más lambda que multiplica a x cuadrado más y cuadrado menos 4. Entonces igual imponemos que el gradiente de L1, que depende ahora de x, de y y de lambda, sea igual al 0, 0, 0. Y esto nos va a dar ahora un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, en el que vamos a tener, en este caso, que 2x que multiplica a 1 menos x cuadrado menos 2y cuadrado por elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado más 2 lambda x es igual a 0. 2y que multiplica a 1 menos, 2. Ahora nos queda 2 menos x cuadrado menos 2y cuadrado por elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado más 2 lambda y es igual a 0. Y por último, la última restricción que derivando respecto de lambda nos queda la restricción x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0. Ya tenemos que resolver estas ecuaciones de aquí. De aquí sacamos, como tengo un 2x factor común, o bien la x vale 0, que es lo que vamos a llamar caso 1, o bien el lambda más 1 menos x cuadrado menos 2y cuadrado por elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0, que es lo que vamos a llamar caso 2. Y vamos a estudiar cada caso por separado. Para el primer caso, en el que estamos haciendo de nuevo que nos sale la x igual a 0. Vamos a sustituir en las otras dos ecuaciones. Si sustituimos en las otras dos ecuaciones, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2y que multiplica a 2 menos 2y cuadrado por elevado a menos y cuadrado más 2y lambda igual a 0. Y aquí nos queda
y cuadrado igual a 4. ¿Qué sacamos entonces nosotros de aquí? Nos queda, como y cuadrado igual a 4, esto es fácil, que la y es igual a más menos 2. Y de aquí, despejando el lambda, es fácil, porque el 2i se me va con el 2i, simplificando. Y cuadrado vale 4, me queda 2 por 4, 8, 2 menos 8 es 6, me queda menos 6. O sea que esto pasa sumando y nos queda entonces que lambda tiene que ser igual a 6 por elevado a menos 4. Es decir, de aquí sacamos unos puntos críticos que son R sub 1, el punto, la x vale 0, la y vale 2 y el lambda vale 6 elevado a menos 4. Y otro punto crítico R sub 2 que sería 0 menos 2, 6 elevado a menos 4. Tenemos que recordar que tenemos que verificar la condición de que el valor absoluto de y siga siendo menor que x. Entonces vemos que para el punto 0, 2 o 0 menos 2, ninguno de los dos cumple esta condición. Por lo tanto, descartamos estos puntos. Es decir, estos de aquí no cumplen que valor absoluto de y es menor que x. Pues entonces no tenemos que estudiar qué ocurre con esos puntos. Vamos al segundo caso, que el segundo caso era hacer lambda igual a x cuadrado más 2y cuadrado menos 1 por elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado. Lo hemos pasado para la derecha y le hemos cambiado el signo. Si sustituimos, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente 2y que multiplica a elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, y aquí nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 4. De aquí sacamos que la y tiene que ser 0, y entonces de aquí sacamos que x tiene que ser igual a más menos 2. Y obtenemos entonces nuestros puntos críticos, que son el punto crítico t sub 1, que sería el 2, 0, y el lambda vale 3 elevado a menos 4, y un punto crítico t sub 2, que sería el punto crítico menos 2, 0, 3 elevado a menos 4. El punto t sub 1 si verifica que valor absoluto de y es menor que x, pero el punto t sub 2 no verifica, ¿vale? Entonces solo nos tenemos que quedar con el primer punto. Claro, hace falta estudiar qué ocurre con el carácter de nuestro punto, es decir, tenemos que ver si este punto t sub 1, que es el 2, 0, 3 elevado a menos 4, es un máximo, un mínimo, un punto de silla o lo que sea. Y entonces para ello, ¿qué volvemos a usar? Usamos la matriz hessiana. Entonces, estudiamos el carácter con la matriz hessiana de L sub 1. No es exactamente la matriz hessiana porque aunque depende de x, de y y de lambda, solo vamos a derivar respecto de x y de y. Es decir, que esta matriz en realidad no es otra cosa que la matriz hessiana de f en el punto xy, y ahora le vamos a sumar la derivada segunda al derivar respecto de x, la componente con lambda que tenía la reacción, y de aquí nos sale un 2 lambda, 0, 0, 2 lambda. Lo hemos puesto así únicamente para no escribir todas las derivadas parciales de segundo orden, que son súper largas. Entonces, sustituyendo, ¿qué obtenemos? Que la matriz hessiana H sub L1 del punto T sub 1, que es H sub L1 del punto, y el punto era el 2, 0, 3 elevado a menos 4, no nos queda otra cosa que la matriz 32 elevado a menos 4, aquí nos queda un 0 y un 0, y aquí nos queda 2 elevado a menos 4. Por lo tanto, como tenemos que el delta sub 1, el menor, es positivo, y el delta sub 2, que es el determinante, es también positivo, nuestra matriz es definida positiva. Y como la matriz en el punto es definida positiva, tenemos que en t sub 1, que era el punto 2, 0, 3
e elevado a menos 4, la función L sub 1 tiene un mínimo. Pero claro, esto significa entonces que en el punto 2, 0, ya si la componente lambda, la función f tiene también un mínimo. Ahora tenemos que hacer este mismo proceso con el resto de la derivada segunda. Con el resto de las restricciones, perdón. Sin embargo, lo que vamos a hacer, por ejemplo, no siempre tenemos por qué usar los multiplicadores de Lagrange. Es decir, ahora, en el 3, si queremos estudiar los extremos en valor absoluto de y igual a x, hemos dicho que esto se tenía que dividir en dos, en y igual a x y en y menos y igual a x. También podemos sustituir. Entonces, como tenemos que y es igual a x, nuestra función f se convierte en f de x. Y al cambiar la y por x nos quedaría aquí la función 3x al cuadrado por elevado menos 2x cuadrado. Eso sí, siempre y cuando tenemos que recordar que teníamos una restricción que era x cuadrado más y cuadrado menor que 4. O menor o igual que 4. Al sustituir la x aquí nos queda 2x cuadrado menor o igual que 4, es decir, menos raíz de 2 tiene que ser menor o igual que x menor o igual que raíz de 2. Tenemos que tener en cuenta estos puntos, pero ahora en nuestro problema, en vez de ser un problema de una función de varias variables, es un problema de una función de una variable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues imponemos simplemente que f' de x sea igual a 0. Esto sí, solo si la derivada f' de x nos queda la función 6x que multiplica a 1 menos 2x cuadrado por elevado menos 2x cuadrado igual a 0. Y entonces de aquí nos quedan 3 puntos que son el punto x igual a 0, en cuyo caso la y sería el punto 0, 0. La x igual a 1 partido raíz de 2, en cuyo caso obtendríamos el punto 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. Y el punto x igual a menos 1 partido raíz de 2, que obtendríamos el punto menos 1 partido raíz de 2 y menos 1 partido raíz de 2, porque tenemos que la x igual que la y. Estudiamos el signo. De f'. Y entonces, ¿qué nos queda? Tenemos que estudiar también los extremos, porque como la función se corta en el menos raíz de 2 y raíz de 2, son dos puntos en los que no podemos calcular la derivada, pero que tenemos que estudiar. Es decir, tenemos aquí un punto que es el x igual a menos raíz de 2, otro punto que es el x igual a menos 1 partido raíz de 2, otro punto que es el x igual a 0, otro punto que es el x igual a 1 partido raíz de 2 y otro punto que es el x igual a raíz de 2. Y vamos a estudiar el signo que tiene nuestra derivada en todos estos intervalos. Tenemos este trocito, este y este. Bueno, ese se ha puesto un poquito feo. Este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Y aquí se corta nuestra función. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos que en este intervalo, si es más chico que raíz de 2, aquí la f' de x es negativa. Eso significa que la función es decreciente. Aquí f' de x es positiva. La función es creciente. Aquí f' de x es negativa. La función es decreciente. Y aquí f' de x es positiva. La función es creciente. O sea que tenemos aquí un punto mínimo, un punto máximo, un punto mínimo, un punto máximo y un punto mínimo. ¿De acuerdo? Pues entonces hemos obtenido que de aquí salen también dos puntos, que son el punto raíz de 2 y el punto menos raíz de 2 menos raíz de 2. Estos dos puntos son
mínimos. Luego tenemos que el punto 0, 0 sería también un mínimo. El punto 1 partido raíz de 2 1 partido, y menos 1 partido raíz de 2 son los dos máximos. Y máximos. Es decir, también podemos estudiar los extremos relativos sin tener que calcular los multiplicadores de Lagrange. Este mismo proceso teníamos que hacerlo con menos y igual a x. La función nos queda exactamente la misma, es decir, nos van a salir los mismos extremos relativos, solo que como x igual a menos y, entonces los puntos van a ser, en ese caso, cuando estudiemos esta desigualdad de aquí, el comportamiento va a ser el mismo, solo que vamos a tener aquí el punto 1 partido raíz de 2 menos 1 partido raíz de 2, el menos 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, y aquí vamos a tener el raíz de 2 menos raíz de 2, y aquí el menos raíz de 2, raíz de 2. Y van a seguir siendo mínimos, mínimos, máximos en cuando corresponda. O sea que de este modo podemos estudiar o bien con los multiplicadores de Lagrange o bien sustituyendo y viendo qué ocurre. Vale. Ahora, en el siguiente ejercicio, ¿qué vamos a hacer? En el siguiente ejercicio nos van a pedir estudiar la circulación de una función vectorial a lo largo de una curva en 3 dimensiones, por un lado haciéndolo directamente y luego utilizando el teorema de Stokes. Entonces vamos a ver primero cómo calcularlo directamente. Entonces, para calcularlo directamente, parametrizamos la curva C. ¿Cómo vamos parametrizando esa curva C? Pues como hay un x cuadrado más y cuadrado igual a 1, pues vamos a hacer que x sea igual al coseno de t y que y sea igual al seno de t. De este modo, cuando sustituimos en z, nos queda que z es igual al seno al cuadrado menos el coseno al cuadrado, que esto no es otra cosa que menos el coseno del ángulo doble 2t. Todo esto vale para t que varía entre 0 y 2pi. Y así nos queda que nuestra curva c, que ahora depende únicamente del parámetro t, por ser una función, una curva que es algo de dimensión 1, nos va a quedar aquí coseno de t, aquí seno de t, y aquí menos el coseno de 2t. También tenemos que calcular cuánto vale c' de t, que simplemente derivamos componente a componente, nos queda entonces menos el seno de t, nos queda aquí el coseno de t, y nos queda aquí 2 veces el seno de 2t, y tenemos que ver cuánto vale la función f evaluada en la curva c de t, que sería para la función x cuadrado por y, x cubo partido por 3 y x por y, sustituimos cuánto vale la x, cuánto vale la y. Como no hay función de z, bueno, no pasa nada, no hay que sustituir la z. Si sustituimos la x y la y, ¿qué nos queda? Pues nos va a quedar aquí la función coseno al cuadrado de t, que multiplica al seno de t. Nos va a quedar la segunda componente coseno al cubo de t, partido por 3. Y la última componente sería el coseno de t por el seno de t. ¿Todo esto por qué? Porque entonces ya podemos calcular directamente cuál es la circulación. Tengo que calcular la integral a lo largo de la curva cerrada C de f diferencial de tau. Esto es únicamente notación en la forma de escribirlo. Lo que significa es que esto es la integral entre 0 y 2pi, una vez que hemos parametrizado, de f evaluado en la curva c de t, multiplicado escalarmente por el vector c' de t, diferencial de t. ¿Qué nos queda? Pues nos va a quedar aquí la integral. Hay que tener en cuenta una cosa que no hemos dicho, que esta parametrización, como estamos recorriendo en el sentido contrario a la aguja del reloj, visto desde arriba, esto tiene una orientación negativa, es decir, esto estaría orientado negativamente. ¿Eso qué significa? Que cuando aquí calculemos la orientación, aquí va a aparecer un menos, es decir, aquí vamos a tener menos
la integral entre 0 y 2pi, y aquí nos va a quedar simplemente el menos coseno al cuadrado de t. Aquí viene ahora un seno al cuadrado de t más un coseno a la cuarta de t dividido entre 3, y ahora viene un seno al cuadrado de 2t, y todo esto diferencial de t. Si hacemos algunas simplificaciones y por ejemplo escribimos el seno al cuadrado de 2t como el seno del ángulo doble, aquí nos va a quedar menos la integral entre 0 y 2pi de 3 veces el seno al cuadrado de t por el coseno al cuadrado de t más el coseno a la cuarta de t partido por 3, todo eso diferencial de t. Ahora podemos sacar un coseno al cuadrado factor común y cambiamos el coseno al cuadrado por 1 menos seno al cuadrado, y entonces nos queda que esto es simplemente menos la integral entre 0 y 2pi de, por un lado, el coseno al cuadrado de t, y por otro lado aquí nos va a quedar un 8 seno al cuadrado de t menos 1, todo eso dividido entre 3 diferencial de t. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a separar esta integral en dos integrales. Por un lado, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar al juntar el coseno al cuadrado con el seno al cuadrado y con un 4 del 8 sería el seno al cuadrado de 2t, y nos quedan dos fuera, es decir, nos va a quedar menos 2 tercios de la integral entre 0 y 2pi del seno al cuadrado de 2t diferencial de t, y luego nos va a quedar más un tercio de la integral entre 0 y 2pi del coseno al cuadrado de t diferencial de t. De nuevo usamos que esto de aquí sería simplemente 1 más el coseno del ángulo doble, que sería 4t entre 2, y este que sería 1 menos el coseno del ángulo doble, 2t entre 2. Significa que cuando integremos, la parte que tiene el coseno de 4t va a ser 0, la parte que va a tener el coseno de 2t va a ser 0, o sea que nos va a quedar simplemente aquí un menos 2 tercios por el 1 medio y por el 2pi más un tercio por el 1 medio por el 2pi. Y esto nos va a quedar simplemente menos pi tercios. O sea que calculando directamente nuestra circulación vale menos pi tercios. Ahora vamos a calcular la misma circulación, pero de forma directa. Es decir, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a usar el teorema de Stokes. Y lo primero que tenemos que hacer para calcular esa integral con el teorema de Stokes es obtener el rotacional. Entonces calculamos primero el rotacional de nuestra función f. Lo podemos escribir con rot de f o con gradiente vectorial con f. Que esto es otra cosa que ponemos aquí como un determinante. Aquí ponemos el i, el j y el k. La parcial respecto de x, la parcial respecto de y, la parcial respecto de z. La primera componente era x cuadrado por y. La segunda componente era x al cubo partido por 3. Y la tercera componente era x por y. Nos queda entonces que este rotacional no es otra cosa que el vector x menos y 0. ¿De acuerdo? Ahora, nuestra superficie, la superficie S que vamos a considerar van a ser los puntos x y z que están en R3, tales que tenemos que la z es igual a x cuadrado menos y cuadrado, y estamos en el interior de esa circunferencia, en esa superficie, que sería hacer x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Este es el trocito que vamos a considerar. Muy bien, entonces para esta superficie queremos parametrizarla.
Claro, de nuevo, para parametrizar la superficie, lo más sencillo es que hagamos el cambio a cilíndrica, que sea x igual a r coseno de t, y es igual a r seno de t, y la z es igual a z. De este modo, de aquí que sacamos de x cuadrado más y cuadrado, lo que obtenemos es que la r varía entre 0 y 1 y que el t varía entre 0 y 2pi. Y entonces, nuestra superficie S, que ahora va a depender de los parámetros r y t, no es otra cosa que la componente x es r coseno de t, la componente y es r seno de t, y la componente z sería x cuadrado menos y cuadrado, que esto no es otra cosa que menos 2r por, perdón, menos 2r no, sino menos r por el coseno de 2t. De forma similar, en vez de calcular la derivada, tengo que calcular el vector normal. Y para calcular el vector normal, primero tenemos que calcular la parcial de S respecto de R, que sería el coseno de t, el seno de t, y aquí nos queda menos el coseno de 2t. Y ahora la parcial de S respecto de t nos quedaría menos R seno de t, R coseno de t, y aquí nos queda menos menos, me queda 2R seno de 2t. Con esto ya podemos calcular el vector normal, que depende de r y de t, que no es otra cosa que el producto vectorial de ambos vectores. Entonces, obtenemos así que ese vector normal r de t, una vez que hacemos las cuentas con el producto vectorial, con los tres factores y todo eso, sin equivocarnos ni meter la pata, no es otra cosa que, es un poquito largo, pero bueno, 2r seno de t, que multiplica al seno de 2t, menos r coseno de t, que multiplica al coseno de 2t. La siguiente componente sería menos 2r coseno de t con el seno de 2t. Y ahora viene un menos r seno de t por el coseno de 2t. Y la última componente simplemente r. ¿De acuerdo? Entonces, ya podemos calcular quién sería la integral doble. Bueno, usando el teorema de Stokes, nos diría que la integral a lo largo de la curva c de f diferencial de tau no es otra cosa que la integral doble, la superficie S, del rotacional de f diferencial de sigma. Que esto no es otra cosa que esto es notación, y lo que significa es que integramos entre 0 y 2pi el diferencial de t, integramos entre 0 y 1 el diferencial de r, y aquí la función que tenemos que integrar es la función f evaluada en nuestra superficie rt multiplicada escalarmente por el vector normal rt. Nuestra superficie S era simplemente x menos y, o sea que esto no es otra cosa que r coseno de t menos r seno de t 0. O sea que esta integral nos va a quedar, cuando multiplicamos la componente con esta, vemos que podemos sacar una r factor común, o sea que nos va a quedar simplemente, igualmente como no hemos visto, este vector normal que tenemos aquí apunta hacia afuera, hacia dentro de nuestra superficie, por lo tanto aquí lo que tenemos es que este vector está orientado negativamente,
también, porque no apunta al sitio correcto, lo que tenemos es que aquí en esta parametrización hay que poner aquí un menos delante, y entonces aquí nos queda que esto es menos la integral entre 0 y 1. Juntando las r's nos sale aquí un r al cuadrado diferencial de r por la integral entre 0 y 2pi, y juntando las cosas aquí nos va a quedar 2 veces el seno al cuadrado de 2t menos el coseno al cuadrado de 2t, y todo esto diferencial de t. Esto no es otra cosa, esta integral nos queda menos un tercio de la integral entre 0 y 2pi, y aquí si cambiamos el coseno al cuadrado por 1 menos seno al cuadrado, lo que nos va a quedar es simplemente 3 seno al cuadrado de 2t menos 1 diferencial de t. De nuevo escribimos esto como 1 más el coseno del ángulo doble, que sería el coseno de 4t partido de 2. Y de nuevo observamos que la parte del coseno de 4t se me va a quedar simplemente el 1 medio, o sea, lo que nos va a quedar 2pi, es decir, nos va a quedar aquí simplemente el menos un tercio. Y ahora calcular la integral, esto es 1 medio por 2pi menos 2pi. Nos queda el 2pi menos 2pi. Perdón, este no está negativamente, este está positivamente orientado porque el R apunta hacia arriba, exactamente. El R positivo apunta hacia arriba. Entonces aquí tenemos un más, aquí tenemos un más, aquí tenemos un más, aquí tenemos un más. Y nos va a quedar aquí el pi menos 2pi. Esto sería simplemente menos pi. Y entonces nos queda que el resultado es menos pi tercia. Que es lo mismo que ya hemos obtenido antes cuando habíamos calculado la integral directamente. Entonces, bien calcular la integral directamente, bien usando el teorema de Gauss, el teorema de Stokes, nos queda el mismo resultado. Ahora ya por último vamos al ejercicio 5, en el que tenemos que estudiar dos ecuaciones diferenciales. Para la primera ecuación es una ecuación de Bernoulli, entonces en esta ecuación vamos a hacer un cambio de variable. Y el cambio de variable que vamos a hacer es z igual a i elevado a 1 menos alfa, donde alfa es la potencia de mayor grado por encima de 1, es decir, en este caso es el exponente 2, alfa es igual a 2. Es decir, lo que estamos haciendo es que z es igual a 1 partido por i. Además vamos a calcular la derivada, porque también tenemos que cambiarla. Entonces nos queda que z' es igual a menos 1 partido i cuadrado por i'. ¿Y eso qué significa? Que vamos a multiplicar toda nuestra ecuación original por menos 1 partido i cuadrado. Nos queda así, menos 1 partido i cuadrado por i' es igual a menos 1 partido por i por 1 partido por x menos más x cuadrado. Observamos que esto es lo mismo que decir, haciendo el cambio, aquí nos queda z', que es esta parte de aquí, 1 partido por i es igual a menos 1 partido por x por z, y aquí nos queda más x cuadrado. Esto no es otra cosa ya que una EDO lineal. Esta EDO lineal vamos a reescribirla de otra forma, porque nos gusta tener los términos lineales en el mismo lado. Es decir, vamos a escribirlo como z' más 1 partido por x por z igual a x al cuadrado. Y entonces usamos el factor integrante. Para ello, ¿qué tenemos? Pues buscamos un factor integrante que es elevado a una primitiva de 1 partido por x. De 1 partido por x, aquí falta un 2. ¿Dónde me deja el 2? Aquí me deja el 2. Y aquí me deja el 2. Aquí nos queda un 2 y aquí nos queda un 2. De 2 partido por x diferencial de x, que esto no es otra cosa que elevado a 2 veces el logaritmo de x. No hace falta poner valor absoluto porque simplemente buscamos una primitiva. Entonces nos vale, por ejemplo, con la del positivo. Que esto no es otra cosa que elevado al logaritmo de x al cuadrado, que no es otra cosa que x al cuadrado. Luego, si multiplicamos toda la ecuación por x cuadrado, nos queda z' por x cuadrado más 2x por z igual a x a la cuarta. Todo esto está pensado para que aquí nos quede z por x cuadrado, todo eso prima
igual a x a la cuarta. Entonces integramos y nos queda z por x cuadrado es igual a x a la quinta 10 por 5 más una cierta constante c, es decir, z es igual a x al cubo partido por 5 más c partido x al cuadrado. Pero no hemos terminado, porque la z no era nuestra variable inicial era y, o sea que tenemos que la z es 1 partido por y, y entonces nos queda simplemente que y es, juntamos esto como una fracción, que sería denominador 5x cuadrado, y aquí nos queda entonces x a la quinta más 5c, y le damos la vuelta, es decir, y es igual a 5x al cuadrado entre x a la quinta más una constante 5c. Vale, y aquí tenemos nuestra solución. Por último, en el apartado B, esto directamente es una EDO, que ya de por sí es una EDO lineal. Y entonces directamente vamos a calcular el factor integrante. Y en este caso el factor integrante no es otra cosa que calcular la integral de la parte... Bueno, tenemos que hacer un mini paso previo, que es, queremos tener la y' sola, entonces vamos a multiplicar toda la ecuación por x, y así nos queda y' más 1 partido por x por y igual a menos x. Y ahora a esta es a la que le calculamos el factor integrante, y nos queda entonces elevado a una primitiva de 1 partido por x diferencial de x, que no es otra cosa que elevado al logaritmo de x, que no es otra cosa que x. Entonces multiplicamos toda la ecuación por nuestro factor integrante, nos queda x por y' más y igual a menos x al cuadrado. Esto está pensado para que aquí nos quede entonces x por y, todo eso prima, igual a menos x cuadrado, es decir, x por y es igual, integramos a menos x al cubo partido por 3 más una constante. Por lo tanto, y es igual a menos x al cuadrado partido por 3 más c partido por x. Y con esto termina el examen.